Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este nuevo episodio me encuentro con Martín. Él es músico, él escuchó este llamado y decidió aceptarlo. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Martín Brass, su nombre artístico. Te dejo presentarte todo lo que tú quieras. Bueno, no, gracias por este espacio. Es la primera vez que tengo un espacio así comunicacional en París, así que estoy súper contento. Exacto, gran detalle. Es la primera persona que entrevisto aquí en París para este Ah, podcast. también. Sí, va, o sea, del podcast, la primera persona en París presencial. Así que ahí tenemos el Genial. primero. Estamos. Primerizos. Sí, me decía. No, nada, encantado de compartir un poco mi experiencia y este espacio contigo, así que por donde quieras empezar, empezamos. Buenísimo, Martín. Pues a mí me da mucha curiosidad esto de la música en el circo. ¿Cómo llegas a decir, ok, esto es lo mío? Bueno, buena pregunta. Em, la música estuvo siempre en mi vida, desde mi familia, desde muy chiquitito. Em, Estuvo en mi casa la música, escuchando música. Mi mamá era titiritera, títeres, y mi papá es productor audiovisual, entonces siempre estuvo también el cine o la imagen y la música. Creo que desde ahí surge ya como la relación de la música con otra disciplina. Después ya me voy a más de grande, que empieza a aparecer como en mí un gusto por la música circense, por la música como Mir Kusturica, Goran Bregovic, compositores que ha llegado a América del Sur un poco todos estos géneros. Y después, una vez recibo un llamado de un francés en mi ciudad que me dice que me había escuchado en vivo y que me preguntaba si me interesaba tocar en una fanfarria que se iba a armar para un festival de clown, festival de payasos que se iba a hacer en mi ciudad. Entonces llegó a mi puerta, así como esas cosas mágicas que pasan a veces, la posibilidad de tocar en una fanfarria, que estábamos metidos en los diferentes intermedios de un festival de payasos. Entonces era una música ambulante, era una música que tocábamos en los pasillos de los teatros, y también le hacíamos la música a algunos artistas que nos pedían que acompañábamos. A eso habrá sido mis 20 años, 21 años. Y ahí comenzó realmente como un trabajo en esa relación más activa, como porque éramos clown también, éramos payasos, estábamos pintados. Buenísimo. ¿Y cómo fue? Coméntame un poco de dónde, bueno, yo ya sé, pero cuéntanos en el podcast para los oyentes. Tú eres de Santa Fe, Argentina. ¿Cómo encontraste toda esta escena cuando tú empezaste en tu ciudad? ¿Cómo encontré la escena? ¿En qué sentido? ¿Cómo cuando tú empezaste con el tema de ser músico, con más de este lado circense, cómo se encontraba Santa Fe en este momento? O sea, ¿era más receptiva a todo esto? ¿Es algo muy común en Santa Fe? Porque además, para que los oyentes tengan un poco de noción, Santa Fe no es una ciudad muy grande y muy pequeña, pero sigue siendo, al final y al cabo, todos se terminan conociendo. Entonces, Mm. eh, ¿cómo recepciona Santa Fe todo este movimiento circense músico? Mm, yo creo que a ver, una fanfarria y con un vestuario y a cara blanca, ¿no? Como eso, yo no estoy seguro, pero creo que no existía como un proyecto así, no existió. Entonces era algo innovador, em, y que fue muy bien recibido por eso, me parece, porque era muy, muy divertido eh, y muy particular ver unos músicos que además todos teníamos un buen bagaje musical, entonces era un grupo que sonaba muy bien. Y además tocábamos a la gente, estábamos cerca, interactuábamos con ellos. Pero bueno, mi ciudad, un poco lo que hablábamos antes, es una ciudad que hoy tiene 700.000 habitantes, no es una ciudad pequeña. Ah, Sí, no, para no, la época, a ver, no, no, pero es que nunca fue pequeña, solo que ok. para lo que es la cantidad de información que hay en una gran ciudad como las grandes capitales, ¿no? Desde 1 millón de habitantes para arriba, em, es una ciudad Santa Fe, mi ciudad, es una ciudad que tiene mucha riqueza en las diferentes ramas del arte. Entonces creo que eso también potencia o me potenció a poder tener riqueza.
y no solamente ser un músico, porque yo estudié toda mi vida música en diferentes instituciones y diferentes instrumentos mismos, pero, pero bueno, me parece que ese abordaje de fusionarme con otras cosas también me lo dio la ciudad. Entonces, en ese sentido, las dos cosas, ¿no? La innovación de un proyecto así como esa fanfarria, pero a la vez la riqueza de las diferentes artes y los artistas que hay muy, muy interesante. Disculpa mi ignorancia, pero ¿qué significa exactamente fanfarria? Bien, una fanfarria es un grupo ambulante que es itinerante, que marcha, que se mueve y que mayormente por esa cualidad son instrumentos que no necesitan de electricidad. Son instrumentos de viento, instrumentos de percusión. eh, bueno, básicamente esa cualidad. Mi abuelo, por ejemplo, siempre que yo le decía fanfarria, él se iba a los grupos militares, por ejemplo. A los grupos Muy lejos militares. se fue todo. No, pero como una referencia de Argentina, por ejemplo, que no es algo tradicional de la música, una fanfarria, era las bandas militares que caminaban, que marchaban, iban tocando por las calles. Que es un poco lo mismo, solo que una fanfarria de la música que nosotros nos remitíamos a la música de los Balcanes, música de Europa del Este. Disculpa por lo de Santa Fe, no sabía la cantidad de habitantes que había allí, así que no lo tenía mapeado. Bueno, tu trayectoria en Argentina, pero ahora estás en París. Cuéntanos un poco sobre esta transición como músico y, por ende, como persona. Bueno, de Santa Fe, antes de llegar a París, estuve viviendo en Lisboa, en Portugal, por 1 año y 6 meses, donde ya fue un gran proceso para mí de muerte y renacimiento y de volver a encontrar en mi interior porque solo salí con mis 2 saxos y nada más, y un poco de ropa. Entonces fue como volver a juntar mis partes y a volver a armarme, que fue bastante difícil porque fue soltar mucho y volver a encontrar las raíces mías propias. Y acá en París es como que ya es la segunda vez que lo hago así, como de volver a salir otra vez con los mismos saxos y limpio a otra ciudad, a otra capital, que estoy como orgulloso pienso a veces como, mirá una vez cuando esté en Wikipedia y diga, bueno, estuvo en Santa Fe y de Santa Fe se fue a Lisboa y de Lisboa se fue a París y fue como, bueno, para todos los músicos, como París siempre fue una gran ciudad cultural, una ciudad donde todos los artistas que conozco han estado aquí. Y es como mismo un desafío, un sueño, una explosión esta ciudad. Entonces me siento orgulloso de estar viviendo esta experiencia hace 2 meses y medio que soy muy nuevito todavía, pero estoy viviendo y creo que quebrando, rompiendo, amasando ese imaginario de lo que es París. Vos también lo estás viviendo y cómo quebrás solo el romanticismo de París, ¿no? Y vivís otras cosas que tiene la ciudad. Exacto, eso de vos has estado en Lisboa y luego en París te da más fuerza. A mí, cuando yo me fui de Perú para irme a Argentina a estudiar, fue difícil, pero me adapté, está bien. Lo que ayudaba mucho era que era el mismo idioma, entonces era como, ok, solo había que ser flexible, entender que, bueno, aprender a dejar otras cosas. Pero cuando tuve que venir a Francia, ahí fue como mucho más challenge. Entonces, realmente comprendo mucho esto que decís o sea, a la tercera que migras, ahí, o a la segunda que migras, eres mucho más fuerte, sin duda. Así que vas a poder manejar esta nueva aventura. Y lo otro porque vivir en París es como un tiempo que llevas acá, es como romper esta lámina invisible de no soy más un turista, vivo acá. Entonces, vivo y vivo en todo el sentido de la palabra, lo que ocurre en esta ciudad y cómo es la gente y las dinámicas y todo. Y pues sí, sorprende. Yo me he quedado muy sorprendida. Entonces, para vos que sos de Santa Fe, que ni siquiera sos de la capital, porque a veces mucho esto se limita a la gente que este tipo de
darse este tipo de aventuras se limita a veces a las personas, generalmente, las personas de grandes ciudades, muy, muy grandes ciudades. Pero vos como santafesino, ¿qué tendrías que decirle a alguien que, al igual que tú, viene de una ciudad como Santa Fe o incluso con menos habitantes, está entre moverse o quedarse? Y no me refiero necesariamente a irse del país, pero sí siente que tiene este bichito de no quiero estar acá o no quiero o quiero explorar algo más. Bueno, se me aparecen muchas cosas para decir, pero em, yo creo que si tengo algo para decir es que cuando algo pica hay que darle atención. Si a alguien le pica moverse, hay que moverse. A mí me pasó eso con mi ciudad. Y es lo que te decía antes, no es que era una ciudad aburrida culturalmente, no, porque tenía muchas cosas muy buenas y muy buena calidad. Y eso me doy cuenta ahora también. Cuando uno sale, se da cuenta de muchas cosas que había antes, pero que no estabas valorándola quizás. Entonces, volviendo, siempre yo voy a ser como todas mis amistades o las personas con las que frecuento hoy en mi día y me encuentran alguna locura para hacer, yo voy a ser ese primero que le dice, dale, o sea, vamos, que hay que hacer, tenés que hacerla. Como a mí me hizo muy bien cuando yo me quería ir, esas poquitas personas que me incentivaron a que lo haga, por ejemplo. Fue a veces fue mejor eso que alguien que me transmitía miedo a que lo haga. Que de hecho existen. Cuando yo también me fui para Argentina, literalmente todas mis amigas, que me quieren mucho, pero que todo el tiempo me decían, ¿dónde vas a dormir? ¿Vas a dormir en la calle? ¿O cómo vas a comer? ¿Qué vas a comer? Y todas estas cosas. Y yo, o sea, no sé por qué en ese momento, pero realmente no les hice caso, pero es porque yo era así realmente. No, yo estaba tan clara y tan segura de que tenía que irme que no permití que eso me afectara, pero sí sé que hay personas que esto las impacta de cierta forma. Vos, en ese sentido, pudiste sobrellevar, o sea, te afectaba, dijiste, no, yo sigo adelante, o si te enfocaste mucho en estas pocas personas que te dan estos consejos de, Bueno, pero eso em, es un poco, me sale como mi espiritualidad de cuando algo, aunque sea una persona que te dice lo que vos querés escuchar o lo que a vos te hace vibrar mucho, ya eso alcanza. Y otra cosa que a veces alcanza es la convicción de uno. A mí me costó mucho salir de mi ciudad, muchos años. Me costó recibirme de una carrera que me llevó 10 años, recibirme como licenciado en saxofón. Eh, y, y bueno, me llevó el tiempo que me llevó, como todo proceso. Te lleva el tiempo que hasta que te pudrís, o hasta que te cansás, o hasta que nada, compras un billete. En un momento, por ejemplo, me di cuenta que ya me había cansado de decir que me quería ir, pero que tenía que sacar el billete. Entonces fue como, bueno, ok, ok, es otro desafío. O sea, juntar ese dinero es otro desafío al que todas las ganas que tenés, por ejemplo. Entonces, viste, es como eso. Yo creo que cuando pica, vuelvo ahí. Me parece lo más importante para decir. Cuando pica, hay que escucharlo. Y no importa cuántos digan que no, cuántos digan que sí, cuántos te acompañen o cuántos no quieran acompañarte. Lo que importa es lo que a vos te vibra ahí y darle alimento a eso, nada más. en tu carrera como músico, ¿cuál ha sido el momento que más te ha marcado? Se me viene como haber tocado con algunos proyectos grandes, como con gente así muy conocida. Em, Dos veces estuve con Manu Chao. Una vez tocamos de teloneros de ellos con con un proyecto con Mota. Y la última vez toqué con él. Tocamos con otro amigo saxofonista en el show de Manu Chao. Y estuvimos con él. El día anterior fuimos a comer un asado. Y al otro día estuvimos ahí en los camarines y toda esa intimidad. Por ejemplo, eso fue algo que a mí me marcó mucho por ver de alguien muy como conocido y que siempre lo vi por la tele y por YouTube y por los álbumes, que romper ese imaginario de que la persona es siempre igual como uno ve en el escenario, por ejemplo. Que nada, Manu Chao súper tranca, después estaba en su mundo, como cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana. Creo que para mí eso, así tengo otros puntos, pero como el ejemplo nomás de de eso de ver de que al final esos artistas, esas cosas, esa gente que nosotros amamos o añoramos o idolatramos,
son humanos que viven su cotidiano como nosotros lo vivimos, con dolor, con alegría, con tranquilidad, con euforia, con fuerza, con creatividad. Y creo que a mí eso me dio rienda, me dio soga para poder continuar con mi proceso como artista, por ejemplo, que requiere de mucha... Es eso para mí, es la suma de las experiencias, de la suma de hacer, de estar, de probar, de que no, de que sí, de que no, 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 sí, quizás. El intento, el error, el acierto y todo esto. ¿Y personalmente hay algo que resuene o estás o no tanto ¿Con qué? con la música, con tu carrera como músico? Personalmente que te haya dado como un momento de revelación. Mm, a mí me gusta mucho el vivo, por ejemplo, tocar en vivo. Esa situación de tocar en vivo, de estar en la escena donde se dice se graba, como esto también así, se graba, estamos grabando, ¿no? Me pone en una situación de límite que me da una fuerza que no sale solamente de mi fuerza física. Yo siento que hay algo de eso que me hace, es como me sale decir como una droga, ¿no? Es como algo, como bueno, la adrenalina, al final. Toda esa situación tiene algo por ejemplo, cuando estás tocando en vivo y tenés que, bueno, cuando estás tocando en vivo, para mí yo estoy en un zoom, estoy como con las pupilas dilatadas, ¿no? Es algo como que puedo sentir todo 3 veces más. Y eso es, sí, es algo que es adictivo, porque tiene un momento presente que es como muy intenso. El saxofón. Háblame de este instrumento. Bueno, yo empecé la música, empecé de muy chiquito, a los 6 años, con la flauta dulce. Em, Después pasé por el fagot, que es un instrumento de música clásica, de orquesta. Y después vino el saxo, a mis 16 años más o menos. Y bueno, siempre estuve en la línea de los vientos, de los instrumentos de viento. Em, y el saxofón fue como el que pudo unificar todo, mis mundos, como desde los mundos de la música folclórica, de la música popular, la improvisación, la potencia y el mundo clásico, por ejemplo, que también eso yo estudié en una universidad música clásica, saxo clásico. Entonces, creo que el saxofón como instrumento de viento tiene una versatilidad y una amplitud para tocar en cualquier género. Y eso es algo que me encanta. Me parece que me representa a la hora de todo lo que me gusta hacer con el arte, por ejemplo. Como mismo considerarme artista es algo que es más allá que ser músico, es algo que es casi como una manera de vivir, una forma de vida. Y bueno, eso te puedo decir de saxo. Licenciado en saxofón. Mira vos. Y en estos años de carrera, a ver, ¿cómo para alguien que le interesa el saxo? Porque viste que poco a poco se o los instrumentos como tal, pero poco a poco hay esta vía de no necesariamente licenciarse. ¿Vos qué piensas de por ahí ser más autodidacta? De no necesariamente llevar una licenciatura, sino eh, por ahí tomar cursos online o ir a determinadas clases. ¿Qué postura tienes al respecto vos como que has hecho una carrera de licenciatura? Ah, es una buena pregunta. Yo defiendo la... em, Educación pública y gratuita de calidad. sí, sí, Que claramente que aguante. defiendo la educación pública. En Argentina tenemos gran nivel en las universidades, Confirmo. pero iba a decir algo más general todavía, que defiendo las ganas de, de buscar maestros, de buscar maestras, de buscar información, de estudiar, no me sale la palabra exacta, pero es como las ganas no, no, es las ganas de crecer, ¿no? Es como el entusiasmo, exactamente. Celebro el entusiasmo. Cuando hay entusiasmo, no hay un problema. Al contrario, es lo más lindo que puede pasarte. A veces lo que pasa para mí en las instituciones es que llegas a límites donde se pierde un poco el entusiasmo, por ejemplo, porque se hace muy largo, muy tedioso, bueno, según los docentes, ¿viste? Se hace a veces que tienes que recorrer un camino que
está muy lejos de algo que puede llegar a ser algo que te vibra a vos. Entonces, también celebro muchísimo esas búsquedas más de la particular, de ir directo a alguien que te atrajo por tomar clases virtuales. Hoy todo eso está súper desarrollado y me parece súper bueno. Entonces, lo celebro el entusiasmo. Perfecto, perfecto. Y ahora, estando en París, ¿cuál es lo que tú ves para ti como músico circense? Bueno, aquí en Francia en general hay grandes circos, hay dos festivales hermosos de arte de calle, que uno es Chalon, dans la Rue, y otro es Aurillac, que son como, bueno, concentran a todos estos artistas que me interesaría trabajar con ellos, por ejemplo. Em, me veo acá en París y en Francia como desarrollando más la relación de yo músico con artistas de otras ramas. Desde lo circense, que puede ser también la danza, como puede ser el teatro, como puede ser el cine, como puede ser la publicidad, o como me parece que ya he estado mucho metido en la música pura o más así en eso de estar así, en relación solo con la música. Y ahora estoy queriendo como enraizarme más en la relación yo como músico en otras disciplinas. Y acá Francia tiene mucho desarrollo de eso, tiene mucha, mucho dinero, por decirlo, mucha riqueza en otras artes. Claro, ¿sientes que hay una predisposición a invertir en esto? Sí, porque tiene mucha historia el clown, por ejemplo, las máscaras, hay muchas escuelas acá en París, hay grandes escuelas, ha habido grandes maestros de todo eso, entonces eh, hay una historia que permite que haya cosas buenas haciéndose y que haya público también. Ahora vuelvo un poco a Argentina porque se me acaba de ocurrir. Para alguien que no sea argentino, ¿cómo ves tú la escena de la música? Vamos a hablar puntualmente circense en Argentina, no solo en Santa Fe. ¿Sientes que está desarrollada en otras provincias? Sí, hay cosas interesantes, hay lindos festivales en Argentina, pero Argentina es muy grande y a veces para generar no es muy... no me sale la palabra, estoy como un poco duro con algunas palabras, que claro, acá estamos hablando un poco bastante francés, entonces hay palabras tan sutiles y lindas que quedan allá, ¿no? No es redituable, por decirlo así, como armar, por ejemplo, un tour de festivales de circo o de arte, de todo lo que es esto, porque hay menos que festivales de música fuerte. Me parece que hay una linda escena de festivales de clown, festivales de arte de rúa, pero arte de calle. Pero, pero a veces pasa eso, ¿no? Como Argentina es muy grande y cuesta un poco hacer todo ese recorrido con un proyecto independiente. Y evidentemente que las cosas más potentes y grandes están centralizadas en Buenos Aires. Eso es una realidad y lo sentimos nosotros de mismo para nosotros, para nosotros santafesinos siempre fue muy costoso ir a Buenos Aires. No nos rendía ni siquiera pagar pasaje con lo que puedes conseguir de un caché en Buenos Aires. Entonces te terminás quedando en las provincias que tenés alrededor y eso a veces sí genera un aislamiento natural que, bueno, tiene sus cosas. Es cierto, vos te quedaste siempre en Santa Fe. Vos no optaste por Buenos Aires. No, es que es caro ir a Buenos Aires, es caro. Totalmente porque es caro. Y sí, la economía para los independientes freelance tiene sí, tiene su límite a veces también, ¿no? Uno, eso que charlábamos antes, ¿no? Que vivir como músico, elegir vivir de tocar, ni siquiera de la docencia, porque yo todavía no me siento como disponible para ser docente. Em, Tiene algo que es como, bueno, aprender a vivir también muy al día, aprender a vivir con la agenda siempre presente para anotar una fecha nueva o para ver un ensayo, ¿viste? Em, y eso uno aprende a vivir de una manera que elige a veces hasta cuándo salir, qué gastar y bueno, es parte de vivir de lo que uno elige hacer también. Ok, buenísimo. Háblame de esta etapa en Lisboa, porque es cierto que nos hemos saltado París.
pero has estado en Lisboa también. ¿Cómo llegas a Lisboa? ¿Y ¿Los tenías premeditado? ¿Y cómo encuentras la escena musical por si alguien se encontraría interesado en estar allí? Bien, bueno, Lisboa es hermoso para vivir. Yo fui a festejar mi cumpleaños porque había un amigo de Santa Fe que estaba en Europa y otro amigo de Santa Fe que vive en Lisboa. Fui a festejar mi cumpleaños, hicimos como un encuentro ahí, en ese punto del mapa, y me quedé. Y no me fui más. Y mucha gente me lo decía, no, Lisboa tiene eso, de que la gente va y no se va más. Sí. Y yo, bueno, tranquilo, no me digas así, no es como yo te digo, 3 o 4 personas que me lo decían cuando yo estaba un mes, 2 meses. Y bueno, fue así, me quedé 1 año y 6 meses. Es que tiene el mar cerca, el río, es una ciudad bastante fácil de abordar, es una ciudad de 500.000 habitantes. Entonces, fue como siento que fue un primer step, un primer paso para hacer mi emancipación de Santa Fe y mi reconstrucción como individuo. La escena es muy linda, hay mucha gente de Brasil, por ejemplo, se escucha mucho samba, forró, eh, lloro, como la música de Brasil, porque por el idioma hay muchos brasileños. Entonces también se siente como mucho más cerca. Creo que me sentí como en Latinoamérica. Y eso fue como, ay, qué lindo, fue como una ducha de agua tibia, ¿viste? Que había estado un poco en Francia, un poco al principio había estado un poco en Francia, Alemania, España, y fue como todo como por los idiomas, la lengua, qué sé yo, ay, qué lejos que estoy, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es una ciudad muy cómoda, muy linda, muy recomendable para ir a pasar un fin de semana mínimo. ¿Y Em, como músico? y como músico, bueno, tiene una escena, a mí creo que me llevó como 6 meses descubrir un poco la escena, ¿no? Entender cuáles son los lugares y qué músicos habitan esos lugares. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en París? Que es lo que te hablaba, yo estoy hace 2 meses y medio y lleva un proceso de ir a los lugares y volver otra vez y ver quién está esa vez. Y cuando volvés, a veces no hay nadie de la misma persona, entonces tenés que volver, viste, es como todo ese estudio de campo es un estudio físico de ir y a la vez también un poco de redes, de entrar a las redes, de ver quién está, de agregar a la gente, todo eso como virtual y presencial lleva un tiempo natural de reconocimiento. A mí lo puedo experimentar, lo puedo expresar así. Eh, y lo que pasó en Lisboa, un poco que la economía no, fue un poco difícil con el tiempo de entenderla, de que vivir ahí de la música eh, era un poco, la niña estaba en el presente, muy presente. Y es algo que también como elección mía hoy estoy intentando alejar un poco la línea económica de mi presente así tan abismal, del abismo. Entonces creo que finalmente no le terminé encontrando la vuelta en ese sentido, pero sí en la sensación de toqué en lindos lugares, toqué en Bota, que es un lugar muy representativo de Lisboa, y conocí grandes músicos que hoy son amigos también y estamos en contacto. De hecho, ahora voy a volver y está esa idea, ¿no? De red que uno va armando. Uno va a un lugar y con la intención de dar una buena imagen y después de volver también y así uno va construyendo esa red. Buenísimo, Martín. Muchas gracias por haber compartido todo esto. Realmente siento que permite dar un panorama para todo aquel interesado en, ya sea salir solo de su ciudad, salir solo de su país, salir de su continente. Así que realmente creo que nos das ahí un panorama de lo que podría esperarse en el sector musical específicamente. Quiero que podamos terminar con una última respuesta y pregunta de mi parte. ¿Qué mensaje o qué quieres transmitir cuando tocas el saxofón? Eh, Libertad, me gustaría, como libertad, expresión, eh, y bueno, hay algo como de paz y alegría, fiesta. Creo que todo eso ya para mí, despertarme y recordar esas palabras, por ejemplo, y actuar y actuar con esas premisas ya es un gran desafío. Y creo que mi música es bastante amplia y diversa y tiene aborda diferentes premisas
que yo intento ser como persona. Entonces, para mí ya es un re desafío ese, de plasmar en música, que es instrumental en muchos casos, valores. Y es un gran trabajo y ojalá que se reciba en algún momento que, bueno, sí, yo creo que estoy trabajando fuerte en eso, así que se va a recibir. Buenísimo, muchas gracias a usted, Martín, por favor, una miradita allí, me encanta este arete. Bueno, muchas gracias por haber estado en este episodio de Arte Llamado y los espero en el siguiente.